nuevamente aquí a Crecer Estudio de la Biblia. Hoy vamos a ver la introducción a un libro muy lindo, el libro de Zacarías. Sí, es de esos libros realmente mesiánicos, es muy bonito y vamos a explorarlo. El autor Zacarías, y se piensa que las fechas de escritura fueron alrededor de 520 al 480 a.C. Y como tema principal, la venida del Mesías. Y una aplicación personal que yo puedo ver acá es que debemos completar lo que iniciamos. El Señor está con nosotros y nos promete un futuro con Él. Él está de nuestro lado, ¿sí? Así que si nos quedamos a medias, ¿verdad? En lo que Dios nos ha mandado, pues realmente es mejor terminarlo. Y hay una promesa al final, promesas a las que nos podemos aferrar. Y vamos a ver algunas cosas muy lindas acá en este libro de Zacarías. Son 14 capítulos, son muy buenos. En contexto, pues Zacarías vivió y profetizó en los tiempos post-exílicos. Si tú recuerdas esa palabra, ¿qué significa? Bueno, pues es después del exilio, después de que el pueblo regresó del cautiverio que lo habían llevado, ¿verdad? 70 años que los habían llevado a Babilonia. El nombre de Zacarías dice Jehová recuerda. Y eso es uno de los temas centrales del libro, de hecho, que Jehová sí recuerda, el Señor sí recuerda a su gente, a su pueblo. Y como te decía antes, realmente este libro profético es bastante mesiánico, habla en mucha descripción acerca del Mesías, desde los más mesiánicos de todo el Antiguo Testamento. Nos da varias referencias. Y bueno, como vimos en la clase anterior, ¿tú te acuerdas de la clase de Ageo? Vimos que Zacarías, de hecho, era contemporáneo de Ageo y se menciona también en el libro de Esdras como uno de los profetas que Dios utilizó para animar al pueblo a que volvieran a construir el templo que estaba caído. Y eso sucedió después del regreso de la tierra. Así que el libro de Zacarías empieza con un llamado apasionado al pueblo a que se arrepientan y a que regresen a Dios, a quien han abandonado. Escucha lo que dice en Zacarías 1, 3 y 4. Dice, por lo tanto, advierte al pueblo que así dice el Señor Todopoderoso, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, afirma el Señor Todopoderoso. No sean como sus antepasados, a quienes les proclamaron las profetas de antaño, que así dice el Señor Todopoderoso, vuélvanse de su mala conducta y de sus malas prácticas, porque ellos no me obedecieron ni me prestaron atención. Así que esta pasaje, ese es Dios hablándole a humanos. O sea, a mí eso a veces no me cabe en la cabeza. Dios diciéndole, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Eso es realmente qué amor. Si viéramos a Dios en todo su poder, creo que jamás nos le daríamos la espalda. Pero Él nos dice, vuélvanse a mí y yo estaré con ustedes. No sean como aquellos que me desobedecieron, no sean así ustedes. Y realmente Zacarías después de eso tiene 8 visiones. Así que si tú te pones a leer el libro de Zacarías vas a encontrarte allá por el capítulo 2 en adelante varias visiones. Y no te asustes, o sea, yo sé que es un poco difícil a veces comprender. Yo no te las voy a dar las 8, pero sí te quiero mencionar tal vez 2. Y tienen que ver esas visiones tienen que ver con que Dios está asegurándole al pueblo que los ama y los protege. Mira, la tercera visión que tuvo es acerca de un hombre que tiene un cordel de medir. Ese está en Zacarías capítulo 2, versos 4 y 5. Te voy a leer algunas partes que dice, y le dijo, corre, habla a ese joven, hablando de Zacarías, entonces era joven cuando recibió esta visión, y dile, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado dentro de ella, porque yo seré para ella, declara el Señor, una muralla de fuego en derredor, y gloria será en medio de ella. Esta es una visión a futuro de la protección que tendremos cuando ya estemos con el Señor. Mira, dice, a Jerusalén va a estar sin muros. O sea, va a haber una cantidad de personas y de ganado. O sea, que eso simbolizaba pues prosperidad y abundancia. Dice, no van a ser necesarios los muros. En aquellos días, ¿te acuerdas que los muros eran como para protegerse del enemigo que literalmente querían invadir? Era necesario levantar muros. Dios dice, yo seré una muralla de fuego alrededor de ellos. Por eso digo que esas visiones que tienen, que Zacarías les da al pueblo, son visiones que están animando y fortaleciendo al pueblo, asegurándoles que Dios está con ellos. Te quiero hablar acerca de la quinta visión rapidito, el que está en capítulo 4. Zacarías viene y dice que él ve un candelabro, pero un candelabro de oro con depósito en la parte superior y empieza a describir ese candelabro. Pero él no entiende. Sin embargo, este pasaje estoy seguro que tú lo has escuchado en algún momento. Es así, quisiera que lo leyéramos juntos en Zacarías 4, 5 y 9, del 5 al 9, perdón. Respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Hablando del candelabro. No, Señor mío, respondí.
Continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Ante Zorobabel te convertirás en llanura, y él sacará la piedra clave entre aclamaciones de gracia, gracia. Y vino a mí palabra del Señor, las manos de Zorobabel han puesto los cimientos de esta casa, y sus manos la acabarán. Entonces sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. Si tú recuerdas la clase anterior de Ageo, que habla acerca de la reconstrucción del templo, es el mismo caso. Si Zorobabel, esta persona fue de los que obedeció y dijo, yo voy a hacerle caso a Dios, aunque haya oposición, yo voy a construir el templo. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Otras versiones dicen, no es por espada ni por ejército, sino por mi Santo Espíritu. Hasta una canción creo que hay al respecto, ¿verdad? ¿La has escuchado? Y aquí está en Zacarías ese pasaje. Dios les dice, no se trata de eso. No se trata del poder o de la fuerza, se trata de mi espíritu. Y esta posición, ese gran monte que está frente a Zorobabel, va a ser como una llanura. ¿Sí? Básicamente Dios le está diciendo, lo que empezaste, yo te voy a ayudar a continuar. Por eso digo que es una aplicación muy linda. Y así tú puedes ver las siguientes imágenes y visiones que el Señor le dio a ellos. Te voy a solamente leer brevemente algunas de esas, ¿verdad? El sacerdote Josué aparece en una de esas, vestido muy sucio, pero luego lo limpian. Ese es símbolo de el trabajo que Dios está haciendo en ellos. Ve también un rollo que vuela, ¿verdad? Un rollo que Dios no es ciego a los que le roban y mienten, sino que Él los va a castigar. Y si tú lees cada uno de esos, vas a ver el mensaje. Si tú lees esas visiones, léelas despacio y vas a ver que el mensaje es un mensaje positivo. Así que como clave, si tú eres estudiante de crecer, te dejo 8 visiones, ¿ok? Esa es la clave, 8 visiones. Ahora, después de esas 8 visiones, que terminan como el capítulo 6 más o menos, el capítulo 7, los capítulos 7 y 8 nos hablan acerca del ayuno y el deseo de justicia, o sea, en lugar de religiosidad. Escucha un poquito, elegí un pasaje acá en Zacarías 8, del 14 al 17, no te lo voy a leer todo, pero algunas partes, tú después lo puedes ir a leer, porque dice el Señor de los ejércitos, que me hicieron enojar, dice, y no me he arrepentido, o sea, han hecho las cosas malas. Y el verso 15 dice, así me he propuesto en esos días volver a hacer el bien a Jerusalén. O sea, mi deseo es hacer el bien, dice el Señor. No teman, estas son las cosas que deben hacer. Escuchen bien, díganse la verdad los unos a otros, juzguen con verdad y con juicio de paz en sus puertas. No tramen en su corazón mal uno contra otro, ni amen el juramento falso. Qué fácil, ¿no? Qué sencillo. Díganse la verdad, juzguen con verdad, o sea, no agarren soborno, no tramen en su corazón maldades uno contra otro, no amen el juramento falso. Muy sencillo lo que Dios les dice, hey, ¿saben qué? Vivan en justicia, hagan las cosas bien. Y eso fue uno de los mensajes que el profeta Zacarías le estaba dando al pueblo. Y ya para cerrar, por así decirlo, la tercera parte del libro de Zacarías habla acerca de lo que te mencionaba al inicio, el lado mesiánico. Y aquí es un tema un poco más profundo, ¿verdad? Hay mucha escatología, que significa esa palabra escatología, sencillamente el estudio del fin de los tiempos. Así que me encantaría que tú pudieras profundizar, que lo leyeras despacio, sería súper, pero yo te puedo dar aquí un resumen que hay 2 profecías mayores, ¿verdad? Primero, entre capítulos 9 y 11, que es la venida y el rechazo del Mesías. Él iba a venir y lo iban a rechazar, tal como vemos en los evangelios en el Nuevo Testamento, que Él vendría, pero lo rechazaron. Y luego la segunda visión grande fue el retorno del Mesías. Ya no venía, ¿verdad?, todo mansito, sino ya vendría con poder. Y me quiero saltar a eso, a ese segundo pasaje, está en Zacarías 14, del 4 al 5, que es una descripción bastante gráfica de cuando el Señor regrese. Dice, en aquel día pondrá el Señor sus pies en el monte de los olivos, que se encuentran al este de Jerusalén. Y el monte de los olivos se partirá en 2 de este a oeste y formará un gran valle, con una mitad del monte desplazándose hacia el norte, la otra hacia el sur. Ustedes huirán por el valle de mi monte, porque se extenderá hasta Asal. Huirán como huyeron del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Entonces vendrá el Señor, mi Dios, acompañado de todos sus fieles. Si ustedes leen ese pasaje en contexto, es que habían unos enemigos que vienen a invadir Jerusalén,
en vez de la ciudad, pero el Señor baja a defenderlos. Dice que viene, se para y que el monte se parte en dos. Yo francamente no soy estudioso de estos últimos tiempos para decirte si esto va a ser literal o figurativo, pero sí es poderoso leerlo. Y luego dice cómo el Señor vence a aquellos que querían hacerle daño a su pueblo. Así que realmente esas son las tres partes. O sea, primero que todo, edifiquen, yo les amo, vuélvanse a mí. Les da 8 visiones para decir, miren, tienen todo mi apoyo, ¿sí? El candelabro, ustedes pueden ver también el rollo que vuela, ustedes pueden leer esas visiones. Luego les dice, yo francamente, en la segunda parte del libro, yo francamente, dice Dios, yo quiero justicia. Díganse la verdad, háganse las cosas bien. No me vengan con sacrificios vanos, hagan las cosas más sencillas. Y luego cierra la tercera parte del libro con eventos mesiánicos. Primero el Mesías vendría y lo rechazarían, pero luego vendría con poder, ¿sí? Nuestro Señor Jesús va a regresar y va a regresar con poder. Y honestamente, pues ese es el Señor que nosotros adoramos ahora. Solo estamos esperando su regreso. Sí, yo sé que los libros proféticos pueden ser algo difíciles de entender si no tienes contexto. Espero haberte dado un poco de contexto para animarte a que tú leas el libro de Zacarías. Y nos vemos en la próxima aquí en Crecer Estudio de la Biblia.